Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Le agradezco a usted el favor que nos hace de sintonizarnos. Donde quiera que lo haga, de verdad para nosotros siempre es un privilegio y un gusto recibirle. Si lo está haciendo de la manera tradicional a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha, le saludamos con gusto. Pero si lo hace también a través de www.noticierosgrem.com.mx, radio en línea, pues le saludamos con doble gusto también y con el agradecimiento total. A quienes nos siguen a través de la aplicación, también bienvenidos, bienvenidas. Y a quienes están pendientes siempre de lo que sucede en Noticieros Grem a través de redes sociales, pues en nuestro cariño y agradecimiento total. Bueno, pues el lunes ya ha llegado una vez más el tiempo de encontrarnos en este espacio radiofónico que es de ustedes y donde nos encontramos con personas, con laguneros, con gente que viene dejando huella en su andar por la vida. Y bueno, esta es una forma también de reconocernos y de valorar lo que cada quien hace en el ámbito muy particular que le toca. Independientemente de qué tanto ponderemos o qué tanto valoremos lo que se hace, lo cierto es que se hace. Y ahí es donde está tal vez el kit del asunto. Bueno, pues usted sabe que este es un trabajo de equipo, sería imposible que no fuera así es que muchas gracias a todo el equipo de Noticieros Grem, de manera muy particular a Claudia Martínez Martel, a Paulina, a Blanca, a Norma, a toda la gente que hace desde Noticieros posible que nosotros estemos detrás del micrófono. Y por supuesto también a Roberto Ríos, que se hace cargo de control técnico de esta transmisión. Gracias, Roberto. Y bueno, hoy tengo el gusto de recibir en este espacio de Entre Laguneros a alguien que yo en algún momento escuché y la verdad es que quedé muy impresionado por sus conocimientos, pero sobre todo por esta capacidad de compartirlos. Se trata de Alberto Madero Acuña. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Tiene estudios hispánicos en la Universidad Complutense de Madrid, estudios en Literatura y Lengua Francesa en Tours, Francia. Estudios portugueses en la Universidad de Coimbra, en Lisboa. También ha tomado cursos de los clásicos en la Universidad de Texas, en Austin. Y curso de traducción a latín y griego en la UNAM. Tiene más de 25 años de experiencia académica en la Universidad Iberoamericana Torreón, impartiendo materias como filosofía, literatura, mitología y místicas comparadas. Y vamos que es un lagunero de cepa. Muchísimas gracias, Beto, por estar con nosotros. No me veas feo. La verdad es que sí, es un gusto, un placer. Y te digo, tengo que remitirme a ese día que te escuché y que la verdad es que fue pues un gozo porque te escuché a ti y a Miguel Ángel García y me quedó claro la importancia de la filosofía en la vida, aunque sea filosofía de café, aunque sea filosofía tal vez muy empírica, muy de primera mano. Finalmente creo que todos tenemos esta necesidad de responder a las preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde mi existencia? ¿A qué venimos a este mundo? Pero ya nos dedicaremos a hablar de eso un poquito más adelante. Por lo pronto, y te lo decía antes de entrar al aire, o sea, el que tú te hayas dedicado a la filosofía tiene que ver con tu vida. Tiene que ver con tus decisiones de vida y tiene que ver con las experiencias de vida que te han tocado. ¿En qué momento dijiste, la filosofía es mi camino? Bueno, como te decía hace rato, yo tuve la experiencia límite de vejez, enfermedad y muerte antes de los 10 años, que son las experiencias límite que a Buda le habían vaticinado, el Buda histórico, Shakyamuni. Cuando nació, su padre lo llevó a los oráculos y le dijeron: si es expuesto a experiencias límite de vejez, enfermedad y muerte, va a ser un gran reformador espiritual, pero si no lo es, va a ser un gran conquistador, un gran estratega, un gran rico, famoso, poderoso, influyente. Entonces el padre, por supuesto, quería de su hijo un heredero, un príncipe, un rey, y lo sustrajo de las experiencias límite de vejez, enfermedad, muerte. Entonces vivió en un lugar paradisiaco, jardines, pavos reales, fuentes, juventud. Él no veía vejez, él no veía enfermedad, él no veía muerte, pero tenía una
y agarró a la muchacha más guapa que había a su alrededor, una prima, le embarazó, fue su esposa, y ya estaba embarazada, cuando le viene la inquietud de que qué hay detrás del muro, de ese muro que lo preservaba de la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces hace varias incursiones extramuros con un auriga o con un cochero, un acompañante, y en la primera ve a un enfermo leproso, y luego ve a un anciano, y luego ve a un cadáver. Y bueno, le pregunta, las 3 veces le preguntaba a su acompañante, ¿y esto qué es? Bueno, es la condición del humano. El humano envejece. Y cuando vio al enfermo, bueno, es la condición del humano. El humano enferma. Y cuando vio al muerto, dice, es la condición, uno muere. Entonces le vino un colapso y dijo, no, yo quiero liberarme del sufrimiento. Y su manera de liberarse fue abandonándolo todo. O sea, la esposa estaba recién parida, o sea, recién acababa de tener a su bebé, iba a heredar un gran reino, iba a ser poderoso, pero él dijo, no, yo quiero liberarme de la rueda del sufrimiento, el placer y el sufrimiento, y quiero encontrar la vía, porque en su cuarta escapatoria, extramuros, encontró a un sannyasin. Un sannyasin era como alguien que parecía viejo y no era viejo, parecía enfermo y no era enfermo, parecía muerto y no era muerto, pero era un hombre que buscaba la iluminación. Entonces, yo quiero, por ahí va la cosa. Entonces, hablando de este arquetipo de Buda, yo desde que nací fui el último de 7 hijos, entonces me tocó vivir entre viejos. Mi madre me tuvo de 46 años, murió cuando yo tenía 9, mi padre me tuvo casi de 60, 58, 59 años, mi abuela vivía con nosotros, 2 viejas, sirvientas, que una estaba muy ancianita y la otra también. Entonces como que yo crecí entre la vejez y luego vi la enfermedad de todos estos, luego la muerte de mi mamá. Entonces todas estas experiencias, estoy diciendo de el Buda, como no es que yo sea un Buda, no, pero Buda es un arquetipo de todo hombre que puede alcanzar como una experiencia de conciencia. Entonces pues como que yo subordiné todo lo demás, o sea, buscar riqueza, buscar fama, buscar placeres, buscar conocimiento, buscar sabiduría. Entonces me di cuenta que esto es la vía de la filosofía. O sea, la filosofía, lo dice su morfema, lo dice su etimología, es un amor, un eros por Sofía. Y bueno, ¿qué es Sofía, verdad? ¿Qué es la sabiduría? Pues es el resplandor del ser. El resplandor del ser es la belleza. Entonces ese eros se te detona al ver belleza. Puede ser física, y eso es el eros genital, pero puede ser también estética, y ese es el eros de la experiencia del arte, pero puede ser también metafísica, y ese es el eros, digamos, que te lleva al conocimiento de las cosas, metafísico, ontológico, pero finalmente se agota este eros o este deseo de belleza en la belleza absoluta, que es un eros místico. Entonces, erótico, estético, cognoscitivo o filosófico y místico están como en el mismo registro, pero en diferentes como grados. Entonces esto es filosofía, amar, o sea, tener eros, erotizar. O sea, de hecho hay 2 corrientes filosóficas, o sea, la filosofía académica, que es más racionalista, más expositiva, más erudita, y la filosofía de vida, que es más comprometida, es más de pues un arte de vivir o un ejercicio de buscar la felicidad. Digamos que en esta línea están los filósofos que yo más cultivo. Diría así como los grandes serían Platón, por ejemplo San Agustín, por ejemplo San Buenaventura, por ejemplo Spinoza, Montaigne definitivamente, Nietzsche, Schopenhauer y los existencialistas del siglo XX. La otra filosofía es un poquito más racionalista, científica, académica, es menos como personal. Montaigne decía que la filosofía, él filosofaba más bien como un ejercicio doméstico y privado. No era una cosa teatral, colectiva, pública. Bueno, tú dices, bueno, y Sócrates era muy público. Sí era público, pero desde lo marginal. O sea, él siempre fue, para mí el arquetipo de filósofo, el gran filósofo al que todo el mundo vuelve, es Sócrates. O sea, él es el modelo filosófico. Y si lees la apología de Sócrates, la de Platón, que no la de Jenofonte, porque Jenofonte también tiene una apología. La apología de Sócrates, es bueno leerla también, pero la apología de Sócrates escrita por Platón, donde se defiende de los atenienses que lo están condenando a muerte por corromper a la juventud y por impiedad,
es básicamente el manifiesto filosófico. O sea, la apología, que es pequeñita, son 20 páginas, es el manifiesto filosófico, pero la filosofía como una actividad que te involucra todo, que es un eros. O sea, el gran maestro de la filosofía, como un erotizador del mundo, el gran seductor, pues Sócrates. Entonces, esta es como la filosofía que a mí me jala y a mí me interesa. Oye, Beto, entendiendo a Eros como la vida y Tánatos como la muerte, ¿no? Esta dualidad que siempre está presente en la vida del ser humano. Nada más que luego, conforme vamos manoseando los conceptos, van distorsionándose, ¿no? Y entonces Eros lo relacionamos con el erotismo, con el amor físico, claro. Antes que realmente como el sustento que tiene de inicio, ¿no? De partida. Esta polarización de Eros y Tánatos es muy freudiana, pero de hecho Eros también es Tánatos. O sea, Hades y Dionisos son uno y el mismo Dios. Es una frase de un gran filósofo presocrático que no mencioné, pero también es de mis favoritos, Heráclito. Hades es dios de la muerte, Tánatos. Claro. Y Dioniso es dios de la vida, Eros. Entonces son uno y el mismo Dios. Entonces convergen el amor por la vida y el amor por la muerte. ¿Qué es finalmente la muerte? Pues la muerte es como diluir el ego, como perder el principio de individuación con el que te has identificado, con tu nombre, con tu apellido, con tu sexo, con tu raza, con tu ideología, con tu religión. Entonces es como accesar a la totalidad. Entonces, en ese sentido, también Eros te lleva a esta experiencia de Tánatos, que es el Eros místico. O sea, el Eros místico no es otra cosa que un abolir el yo y hacerte tú, o hacerte el todo. Entonces, como que es una polarización muy racionalista de Eros y Tánatos, pero finalmente, incluso hay un libro preciosísimo filosófico de Georges Bataille que se llama L'Erotisme, el erotismo, y te habla de la experiencia de Eros como una experiencia de muerte. Y por cierto, él obligó a todos sus editores y a todos los que tradujeran su libro y lo editaran en cualquier lengua, que pusieran en la portada El éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que para él es la quintesencia del erotismo, pero también es la quintesencia de la mística. ¿Y qué es una experiencia erótica? En donde ya el yo y el tú no existen. O sea, se abole el pasado, la mente dual de pasado y futuro. El pasado siempre petrifica con la memoria, el futuro siempre petrifica con el proyecto. Está petrificado el tiempo, pero el presente es fluido. Y esa experiencia de presente se da en el orgasmo. Entonces el orgasmo no es más que una experiencia de totalidad. Por eso todos los lenguajes, muchos lenguajes místicos de muchas religiones usan el lenguaje erótico, porque la experiencia erótica es como una abolición del principio de individuación, o del ego, o del yo, y accesar a la totalidad. Entonces, Georges Bataille, volviendo a Georges Bataille, te habla de la experiencia de muerte y de la experiencia mística como un transgredir el límite y ir a la totalidad. Que hay muchas maneras de decirlo. Por ejemplo, Freud le dice el ello. O sea, el ello. Freud está muy influido por Nietzsche, y Nietzsche le dice lo dionisiaco, y Nietzsche está muy influido por Schopenhauer, y Schopenhauer le dice la voluntad, y Schopenhauer está muy influido por Kant, y Kant le dice el fenómeno, que es inabordable, inagotable, infinito. O sea, lo que tú tienes de las cosas es el númeno, dice Kant. Entonces todo esto incluso lo puedes rastrear y te vas hasta el mito de la auriga de Platón, que está en el diálogo maravilloso que es el Fedro, en donde te habla que hay dos elementos en el alma, lo ilimitado y el límite, y el que lleva el control es las tres. Bueno, decir que el alma tiene partes es como una contradicción en los términos, pero es una metaforización de lo que es el alma. En fin, es una cosa que te lleva una cosa a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y te vas como... La filosofía es una actividad erótica, pero no en el sentido que tenemos. Claro. Sí lo es, pero no exclusivamente, o sea, genital, no. Es mucho más que es mística y es muerte. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, qué rápido. No me bueno, digas. Así es, regresamos ya.
Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y seguimos en Entre Laguneros, y la tarde de hoy está con nosotros Alberto Madero Acuña. Y realmente este programa va al fondo de las vivencias y las experiencias, pero creo que podemos traslapar perfectamente bien todo lo que estamos recibiendo de Alberto, como para entender qué ha sido, cuáles han sido tus decisiones de vida, pues muy llevadas entonces por esta reflexión profunda, que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Yo no sé qué tanto, y perdón, porque a lo mejor va a quedar en evidencia que soy una neófita del tema, pero finalmente es qué tanto no reconocemos esta capacidad como de ir y echarnos un clavo en el interior y tal vez reflexionar, tal vez tocar, aunque sea de una manera somera, lo que significa la filosofía personal, sin darnos cuenta. O sea, creo, porque eres un académico, conocedor, erudito, has tenido muchos estudios, pero quienes no hemos abordado académicamente el tema, también tenemos el privilegio, ¿no? También tenemos los motivos y las razones para ir a hacer este tipo de reflexiones. O sea, ¿dónde está la vida? ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde termina la muerte? ¿Por qué andamos escindiendo todo? ¿Por qué andamos dividiendo la vida, la muerte, la felicidad, la tristeza, la creación, la destrucción? Cuando realmente sin una no vive la otra. Así es. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues es que hay dos opciones: o vivir una vida cómoda o vivir una vida auténtica. La vida auténtica implica cuestionarte, y la vida cómoda implica no cuestionarte y vivir en automático y seguir el estereotipo que te marca la sociedad, la religión, la moral, la cultura, etcétera, los usos y costumbres. Pero tú sabes que, híjole, el ser humano no es algo fijo, es algo móvil, es algo cambiante, es algo que está sujeto a espacio-temporalidad. Entonces, si felicidad, como decían los clásicos, es vivir en armonía con la propia naturaleza, la pregunta es: ¿qué es la naturaleza humana? Entonces, la naturaleza humana, ay Dios, no me voy a meter en berenjenales. Cuando naces en la tradición judio-cristiana, tiene una visión bastante sombría y pesimista de la naturaleza humana. Nace con pecado, es mala, necesita redención. Pero cuando tú lees los clásicos, los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, los romanos como que imitan un poco, tienen sus genialidades, pero el origen, la fuente está en Grecia. Te das cuenta que la felicidad es vivir en armonía con tu propia naturaleza. O sea, la naturaleza no es tu enemiga, tu naturaleza humana es tu único activo, finalmente. Escúchala. Entonces, eso es una introspección, eso es una vida auténtica. Escucha tu naturaleza. Entonces, nadie es igual a nadie. Sin embargo, es todo un rollo. El occidental como que está muy echado hacia afuera, a conquistar el mundo, a poner los pies en la luna, a ir al fondo del mar, pero como que no trabaja consigo mismo. El autoconocimiento del que hablabas, el autoconocimiento pues es la labor filosófica, es la consigna del oráculo de Delfos que tanto tomaba Sócrates como su consigna existencial. O sea, una vida no examinada pues no merece ser vivida. Esto es el origen del psicoanálisis. O sea, analiza tu... O sea, los psicólogos finalmente saquearon a la filosofía. O sea, terapia es una palabra muy filosófica sacada de contexto y puesta en el contexto psicológico. Terapia, therapeuin, tes psiges, quiere decir curación, sanación del alma. Y esa era la labor filosófica de Sócrates. Sanaba almas, en vez de corromperlas como lo acusaron, o sea, los atenienses. Pero ¿cómo las sanaba? Pues con una therapeuin, o sea, con una terapia de conciencia. O sea, si tú echas conciencia en tu vida, pues te das cuenta que eres un ser único, irrepetible, singular, y que no tienes por qué meterte en un referente
colectivo. Vaya, sí tenemos algo de colectivo, nuestro lenguaje es colectivo, nuestra nación es colectiva, nuestra religión es colectiva, nuestra moral es colectiva. Esa es la común unidad, ¿no? Claro, la comunidad. Necesitamos eso. Sin embargo, si eres demasiado eso, te vuelves inauténtico porque eres meramente un estereotipo. Pero si eres demasiado único, singular y irrepetible, te vuelves un héroe. Pues esos son los héroes, son rarísimos. Y son como muy cuestionados y muy rechazados porque cuestionan los referentes o están creando nuevos referentes. Entonces es muy común que los marginen o que los sacrifiquen o que los crucifiquen o que los envenenen, y eso pasa con mucha conciencia. Entonces, ¿dónde encontrar? No todos somos héroes, ¿verdad? No todos somos Sócrates, que lo obligaron a beber una cicuta, o sea, un veneno, o Jesucristo, que lo obligaron a ser crucificado, o a Buda, que también le metieron su veneno. O sea, no todos somos Buda, no todos somos Jesucristo, no todos somos Sócrates, somos también seres colectivos. Entonces hay que buscar como un término medio, una armonía en donde hacer concesiones al estereotipo, pero sin traicionar el arquetipo. El arquetipo sería más como algo completamente dinámico en donde tú te encuentras y te autorrealizas en tu propia naturaleza. O sea, si felicidad es vivir en armonía con la propia naturaleza, fíjate, se cuestiona toda la visión antropológica del judeocristianismo. La naturaleza humana es mala y caída y ay caray. Entonces, ¿qué es mi naturaleza? Es buena, busca la armonía, busca el orden, pero como yo lo encuentro, no es como tú, Marcela, lo encuentras, ni como él, Roberto lo encuentra. O sea, cada quien tiene que ser como un ejercicio de autoconocimiento, porque no es lo mismo la Marcela de 15 años o de 8 años que la de 30 años, que la de, o sea, o una casada, que una soltera, que una viuda, o sea, cada quien tiene una propia naturaleza y la tienes que estar reactivando y replanteando. Es como un matrimonio. Un matrimonio no es un estereotipo, la gente se acomoda en el estereotipo del matrimonio, pero el matrimonio finalmente, pues es una dialéctica, una hierogamia, o sea, un matrimonio sagrado en donde los pares de opuestos se funden, se confunden, se integran y deja de haber pares de opuestos. O sea, yo ya soy tú y tú ya eres yo. Yo ya el arquetipo femenino lo introyecté y tú el arquetipo masculino lo introyectaste y entonces ya se hace la totalidad, pues llamémosla así, como andrógina, que puede sonar muy fea o muy morbosa, pero sí, es como una especie de una androginia espiritual o psicológica. O sea, en psicología profunda no hay macho-hembra, o sea, en psicología profunda hay psique, es el alma. ¿Y qué cosa es el alma? Bueno, pues los psicólogos, ¿qué cosa es el alma? Los psicólogos te pueden dar algún referente. Creo que el pecado original de la psicología moderna, que son filósofos tránsfugas de la filosofía, así les digo, pero el pecado original de la psicología moderna es que pretende ser ciencia. Y cuando tú haces ciencia, necesitas un objeto para determinar un método de abordaje. Entonces, si tienes un objeto, lo tienes que tener bien definido. El problema es, si el objeto de la psicología es la psique, el alma, ¿cómo la convertimos en objeto? No se puede. Entonces lo que hacemos es la conducta humana, los usos y costumbres humanos. Entonces, a partir de ahí, juzgo funcional, disfuncional, enfermo o sano. Pero es todo. Pero finalmente puede haber un enfermo sumamente lúcido o sumamente sano en otro nivel. Entonces, la psicología tiene un pecado original, que yo lo veo y lo denuncio, es querer convertir la psique en un objeto. Cuando conviertes el alma en un objeto, la pierdes. No es ya el alma lo que estás tratando ya la conducta. Entonces, ¿a quién hay que acudir para saber qué es el alma? Bueno, antes que los psicólogos están los filósofos, pero por supuesto que los filósofos. O sea, Platón, toda su reflexión genial, digamos que la obra fundacional de la filosofía occidental es La República de Platón. Es una obra maravillosa. Pero tú dices, me va a hablar de política. Sí, pero no. O sea, lo que está haciendo es metaforizando el alma. El alma humana, dice, quiere saber qué es el alma porque está hablando de las virtudes, que es la justicia. Entonces las virtudes están en el alma y las practica el alma. Entonces, ¿qué es el alma? Y usa la metáfora. Es como un pequeño mensaje escrito en caracteres muy pequeñitos y tenemos muy mala vista y no podemos como leer, interpretar. En cambio nos damos cuenta, eso es el alma. En cambio nos damos cuenta que el mismo mensaje está amplificado en la polis, en la ciudad.
Entonces, así como la ciudad tiene 3 capas sociales, los filósofos gobernantes, los defensores soldados y los artesanos campesinos, productores. Entonces, así el alma tiene 3 aspectos. El alma concupiscible satisface deseos. El alma irascible modera los miedos. El miedo y el deseo se necesitan para sobrevivir. Y el alma racional esa es una metaforización del alma. Toda la República de Platón es una metáfora es una psicología, también es una antropología, es una pedagogía, y es una teoría estética, y una teoría metafísica y cognoscitiva, es todo, es total, es una orquesta. Pero también Platón metaforiza el alma de otra manera. En el mito de la auriga, que te lo mencioné hace rato, es un cochero, una auriga, que lleva un caballo negro y un caballo blanco. Entonces, uno es el alma concupiscible, otro es el alma irascible y otro es el alma racional. Y hay una tercera metáfora genial, que es el eros. Así como te dije que el libro fundacional de la filosofía occidental es la República de Platón, quizá la quintesencia de la filosofía es el Banquete de Platón, que es otra obra, que es reflexiones, son 6 discursos sobre eros, sobre lo que es el amor. Y es genial. Y entonces te metaforiza Sócrates en la boca de Diótima, la que lo inició en los misterios de Eros, una mujer, fíjate qué interesante. Le interesa a Sócrates, lo inicia y le dice, Eros es hijo de Poros y de Penía. O sea, es un mito que en el día del nacimiento de Afrodita celebraban los dioses, y que Afrodita es la diosa de la belleza, o del sexo indiscriminado, pero bueno, digamos la belleza. Y en ese día estaba borracho Poros, que es el dios de la abundancia. Es un mito que se sacó de la manga Platón, genial. Y entonces Poros estaba borracho entre unos arbustos, y Penía, que era la diosa de la pobreza y de la escasez, va y lo seduce y le hace un bebito, o le hace un feto, y ese va a ser Eros. Entonces Eros tiene parte de su madre, que es carencia, escasez, y parte de su padre, que es abundancia. Es la tercera gran metaforización de Platón de lo que es el alma. Y si te vas un poquito antes, Heráclito, otra vez en su fragmento, porque nada más era de fragmentos, dice, por muy lejos que camines, no encontrarás los límites de tu alma. Tan profundo es su logos. O sea, el alma no tiene límites, o sea, no tiene definición, no la puedes definir. Psicólogos, dense cuenta, el alma es indefinible, es metaforizable, porque dice Platón, otra vez en el Fedro, ¿qué cosa es el alma? Solo un Dios nos lo puede decir, pero lo que se parece al alma, o sea, la metáfora del alma, el símbolo del alma, la alegoría del alma, esto sí lo podemos decir de una manera rápida, que sea esta nuestra manera de reflexionar, o sea, la metafórica, la poética. Entonces hace la metáfora de la auriga. Entonces, los filósofos tienen que decirnos algo del alma, sí, pero yo creo que quien más profundamente nos puede hablar son los poetas, que los poetas, los trágicos, Homero, o sea, Sófocles, nos hablan del alma. De ahí se agarró Freud, del Edipo, que es de Sófocles. O sea, Sófocles elabora el mito, que no lo creó él, elabora el mito de Edipo, y se da cuenta que el alma tiene un aspecto de superyo, de ello y de yo, o sea, que es como esa configuración. Entonces, lo está sacando, es su interpretación genial que hace Freud del Edipo. Pero es que todas las tragedias griegas son mitos, y todo mito es un arquetipo, y un arquetipo no es más que un espejo del alma. Entonces, Aquiles es un espejo de mi alma, Patroclo es un espejo de mi alma, Agamenón, o sea, toda la tragedia griega, toda la épica griega, toda la lírica griega, Píndaro, o sea, te están hablando de arquetipos, y el arquetipo no es más que un aspecto de ti mismo. El teatro griego era el espacio de la contemplación de los procesos del alma, o sea, era una especie de terapia, de psicoterapia, ir a ver el teatro, y es que eso es. Pero, Beto, déjame preguntarte algo. El arquetipo es algo que compartimos todos, o sea, es como una estructura, que todos en algún momento dado estamos metidos más ahí. Que una estructura, es como una dinámica, algo que está fluido, que está indefinido, que está procesándose. Exacto, ese es un proceso. Arquetipos. Y era como el griego se educaba. O
Pues el griego, o sea, uno piensa que me metí en un problema una vez en Libero con un maestro que les dijo, es que la gran aportación de Jung es el arquetipo. Y yo les dije, así muy tangencialmente, pero por supuesto que no. Hasta el mismo Jung lo reconoce, Jung, el discípulo de Freud. Sí. Yo tengo un estudio, no recuerdo ahorita cómo se llama, y lo llevé, la fuente bibliográfica, en donde él habla de que él debe su concepto del arquetipo pues a los clásicos. Pues es que eso es la paideia griega de Jäger, o sea, la paideia, que es la educación, el ideal educativo de un griego, donde se educaba el griego. Entonces tú dices, bueno, este loco, ¿por qué me está hablando de Homero? Le da 2 capítulos a Homero y luego Hesíodo. O sea, pues son poetas. Pues porque los poetas manejan el arquetipo, y el arquetipo es una manera de autoconocerte, de buscar cómo te invita a imitarlo, te invita a autoconocerte, a sanarte, a perdonarte, a integrarte. No acabé. O sea, los poetas tienen mucho más que decirnos de la del alma. Quien más tiene que decirnos son los místicos. Bueno, déjenme ir a la pausa comercial y después de escuchar a Beto, ¿no les da la impresión que viene bien la frase de solo sé que no sé nada? Bueno, vamos a la pausa, regresamos. La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Seguimos en Entre Laguneros. No saben ustedes de lo que se pierden en el inter de las pausas comerciales. Vamos a tratar de recuperarlo porque la verdad es que es valiosísimo. De verdad, Beto, te agradezco mucho que hayas dado esta invitación porque es una cátedra de filosofía. Te agradezco que me hayas considerado. Yo no de cátedras, yo comparto. No, perdóname, esa es tu interpretación. La mía es que es una cátedra. Oye, Beto, yo recuerdo cuando estaba estudiando que por ahí protestamos y no queríamos a la directora, pensábamos que no nos daba lo que necesitábamos. Estaba en una universidad particular y de todos modos lo hicimos. Pero inmediatamente después nos quitaron epistemología, filosofía de la currícula de la carrera. Y entonces, ¿por qué? O sea, no, es que todo esto les hace ser más reactivos y más rebeldes, este conocimiento. ¿Por qué no le hemos dado el lugar a la filosofía? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Ya no queremos escudriñar en el ser? Es que es complejo escudriñar en el ser, porque te mete en conflicto, cuestionarte las cosas y no es criticarlas. Kritein en griego no es destruir, es como echar una luz, echar conciencia, pero no para demoler, no para destruir, no para acabar, sino para quizá replantear o quizá reactivar o dar un nuevo acercamiento al mismo fenómeno, a la misma inquietud, porque como dijimos hace rato, estamos continuamente en flujo, en cambio. Nadamos y no nadamos en los mismos ríos, somos y no somos, dice Heráclito. No dice somos o no somos, no, al mismo tiempo somos y al mismo tiempo no somos. Eso quiere decir que estamos sujetos a cambio, o sea, esta es una continua metamorfosis del ser humano. ¿Por qué quitan la filosofía de los currículos universitarios y de las prepas? Sí, definitivamente la filosofía te desinstala. Y digamos que quien ha tomado la batuta de la educación han sido las sacrosantas instituciones. No es que yo tenga nada en contra de ellas, pero ellas piensan, estas instituciones que te voy a mencionar, piensan que son las que educan. Iglesia, escuela, Estado, familia. O sea, claro que hay educación en la iglesia, pero más bien es una moralización de virtud y vicio, o pecado y virtud. El Estado también educa, pero te legaliza, te da leyes que son vigentes y cosas que son ilegales, lo legal y lo ilegal, o sea, siempre la mente polar, bien, mal, bueno, mal, blanco, negro. Luego, iglesia, escuela. ¿La escuela qué hace? Bueno,
te endoctrina o te ideologiza o te mete datos para que seas funcional y puedas desarrollar laboralmente un trabajo y devengues un sueldo y ya es tu credencial en el mundo. Entonces eso hace la escuela, o sea, te hace profesionista, profesional y te quita la barbarie. Entonces también educa, pero nada más digamos que te eruditiza o te da datos o te da información, no tanto formación. Y la familia pues te da usos y costumbres, baja los codos, o vístete bien, o no combina, o peínate asá, o no digas esas cosas en una mesa de tal rango, etcétera. Entonces, pero iglesia, escuela, estado y familia, que tienen muy buenas intenciones, no dan la verdadera educación. Esto es la paideia es una super obra y es una guía de lecturas de la cultura clásica. Le escribe un alemán, Jäger, son 4 librotes, pero el Fondo de Cultura Económica lo traduce en uno solo, te lo publican y está en Fondo de Cultura Económica, se llama Paideia. Paideia quiere decir enciclopaideia, enciclopedia. Paideia viene de pais, paidos, niño. Paideia quiere decir crianza o lactancia. Eso quiere decir así en su sentido etimológico, lactancia. Pero después se metaforiza, como todas las palabras que son metáforas, o sea, se metaforiza y paideia quiere decir educación, o sea, autorrealización, autoconocimiento, ¿sí? Autoexploración. Entonces, ese libro que se llama Paideia es un como recorrido de Homero, Hesíodo, los trágicos. Acá se corona en Platón, ¿verdad? Pero también los poetas líricos, pero también los retóricos, los historiadores, Tucídides y Heródoto. O sea, es un recorrido precioso y se corona con la República de Platón, como la gran paideia, el gran modelo educativo. Entonces, la educación, la paideia, es como realmente la paideia es pues confrontarte con el arquetipo. Es como integrarte, es autoconocerte, pero no te va a dar autoconocimiento de la iglesia con sus polarizaciones de bueno y malo. O sea, te va a dar reglas del juego moral, y el Estado tampoco, también te va a dar reglas del juego, digamos, legal o ilegal. Y luego la casa, la familia también te va a dar sus reglas, y la escuela te va a dar sus reglas. Pero ¿quién realmente te confronta? No con el deber ser. Todas estas instituciones te hablan desde el deber ser, desde el estereotipo. ¿Quién te habla desde el ser, desde el arquetipo? Pues el filósofo, el poeta, el artista, el místico. Entonces, ahí es donde está la verdadera educación. Entonces, ¿cómo? Pues estamos como haciéndonos harakiri. Si tenemos una institución académica, lucrativa, que es la escuela, metiendo la conciencia filosófica que te saca del estereotipo y te mete al arquetipo, te saca de la vida cómoda de vivir como todos, sin cuestionar nada, a tener una vida incómoda. Bueno, no es que sea incómodo, es que es incómodo, sí es incómodo, es confrontativo. Crecer, es confrontativo, pero no para destruir, ¿no? Sino para tener más conciencia, para accesar a un nuevo nivel de ser. Déjame preguntarte algo, porque luego ya... Que yo no tengo respuestas, nomás me estimulas a que te diga algo, pero no es respuesta lo mío. El tiempo se va. ¿Qué capacidad de almacenamiento tienes en tu disco duro? Por Dios. No, y si te lo pregunto, te voy a decir, porque es que... o sea, de verdad... Un pequeño paréntesis, pero no basta ser valiente para ganar el arte del olvido, dice Borges, pero no debe ser valiente para aprender el arte del olvido. También hay que saber olvidar, y como tú me dijiste, hacerlo sangre, ya no el dato, sino ya como la dialéctica. Se cierra el paréntesis. ¿Qué decías, perdón? Que el disco ¿Pero duro. cómo le has hecho? Sí, tu disco duro, que seguramente lo traes siempre aumentándole la capacidad. Yo no sé si traigas un disco duro ya externo también, o algunos otros arrastrando detrás de ti. Pero a lo que voy es esto. ¿Cómo se vive teniendo acceso a todos estos conocimientos en lo cotidiano? Ay, pregúntale a mi esposa. Bueno, creo que es una gran... Pregúntale a mis hijos. ¿Qué dicen tus hijos? Creo que los pobres... ¿Qué dicen? Es que hay que educar o hay que criar a los hijos desde un referente, ahora lo veo, muy sólido. Pero yo desde chiquitos les inculqué de que no hay nada sólido.
que no hay nada seguro, no hay nada definitivo, no hay nada definido. Entonces, ellos mismos han encontrado sus referentes sí, para moverse en el mundo, pero, por ejemplo, pues, ¿cuál es la religión? Pues si es bueno ir a misa, nos tocó ser católicos, pues juguemos estas reglas, pero es que también está el budismo, que es maravilloso, y el taoísmo, que es la religión del futuro, es maravillosísima, y el hinduismo, me encanta, el yoga, todo esto, o sea, el judaísmo, o sea, todo ve el ser desde diferentes ángulos. El problema es pensar que el tuyo es el único, tu metáfora es la única metáfora del ser. Pues no, hay muchas metáforas del ser. El ser no lo agota nadie, ninguna religión, son meras metaforizaciones. Entonces yo los eduqué, por ejemplo, vámonos a misa que es domingo, y dice su mamá que vayamos a misa, pero si tú dices que todo es misa, que todo es presencia, que Dios está en todos lados, entonces pues mejor no vamos. Pues serán peras o manzanas, pero ahorita vamos a ver. Entonces ya era como muy autoritario de llevarlos a la misa. Ahora hacen lo que quieren, ¿verdad? O sea, ¿y qué es misa? De hecho yo pienso eso, que misa, ¿qué es? Pues es una experiencia de lo divino, pero es que cualquier cosa puede ser la experiencia de o sea, el milagro es la irrupción de lo sagrado en lo profano. Tomar agua, o sea, el agua es ya una experiencia de lo divino. O sea, la vida ordinaria, esto es el zen, lo ordinario lo vuelve extraordinario, o sea, todo es sagrado, porque si tú separas con la mente dual sagrado y profano, todo va a estar profanado, todo va a ser profano, o todo es sagrado, o nada es sagrado. Entonces, ¿cómo hacerlo todo sagrado? Entonces, inculcarles todos los hijos, pues claro que los desconchinfló un poco, porque todas sus amigas que la primera comunión, que pues claro, jugamos esas reglas, o leerles desde chiquitos la Biblia, es un dechado de arquetipos, es maravillosa, pero es sumamente inmoral. O sea, los personajes de la Biblia no son morales. Ni Abraham era moral, iba a matar a su hijo, ni Adán era moral, se agarra a la esposa y le echa la culpa a ella, ni el rey David era moral, se mete con la esposa de Urias elitita y amaba más a un muchacho, a Jonatán, que a las mujeres. Tu amor era más dulce que el de las mujeres. ¿Qué es esto? O Salomón, que tenía quién sabe cuántas amantes, y le dice a la Sulamita, 40 son mis esposas, 80 son mis concubinas, innumerables mis amantes, pero tú mi paloma y mi perfecta. Y la otra cae rendida a sus pies. Tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿es esto moral? Es completamente inmoral. ¿Qué es moral? Moral, bueno, la palabra etimológicamente viene del latín, mos moris, costumbre, y quiere traducir la palabra griega ethos, ética, que también es como hábitat, costumbre. Entonces, como es tan difícil y tan complicado para la mente saber qué es bien y qué es mal, pues es muy fácil el referente de la costumbre. Acostumbramos esto es lo bueno, no acostumbramos esto es lo malo. La monogamia es lo que acostumbramos, eso es lo bueno. La poligamia no la acostumbramos, es lo malo. Sí, pero vas a una cultura del Antiguo Testamento o musulmana, y pues ahí la poligamia es lo bueno. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Entonces te das cuenta que lo bueno y lo malo es situacional, o sea, la moral siempre es situacional. Es un problemón, porque no es absoluta la moral. Claro, el hombre siempre busca el bien y evita el mal, pero es que el bien para un occidental del siglo XX, del XXI, es diferente que para un occidental del siglo XV. Pero decía Ortega y Gasset, eres tú y tu circunstancia. Así es. ¿No? Entonces no puede ser algo inamovible. Tu circunstancia como que te define, pero el problema es que la circunstancia también va cambiando. Por eso. Entonces, pero además todo tu cambia. circunstancia personal y la circunstancia social, tú lo decías hace rato, no es lo mismo cuando tenías 15 o cuando tenías 30 o cuando tuviste tu primer hijo o cuando estás entrando ya a otro estadio de la vida. O tu nivel de conciencia de ahora, el nivel de conciencia de antes, que no quiere decir que sea menos, es como el agua. Es diferente, o sea, punto. Así es. Pero es que todo lo queremos calificar, Beto. ¿Y qué lectura tienes pendiente ya para terminar? Pendiente, Sí. Muchísimo. A ver, ¿cómo cuántos libros habrás leído en la vida? No sé, pero me encanta. Me encanta leer. Y más que leer, como decía Borges, es releer. Bueno, eso tiene un placer especial, la relectura. Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pero ¿qué hay en tu horizonte? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Deseo o no desear, no te creas, así como dirían los budistas, ¿no? ¿Qué deseo? Pues la felicidad. Se dice fácil, ¿verdad? Que es la felicidad. No es lo mismo la felicidad de un hombre que va a llegar a los 60 que para un hombre que tiene 40, que uno que está criando hijos, que no se ha casado. O sea, felicidad no es una circunstancia, Ortega y Gasset, es una actitud, Kant. Es una actitud, todo el hinduismo y todo el budismo. ¿Cómo? O sea, ¿puedo ser feliz en el de los leprosos? Sí, si tienes una actitud de felicidad.
¿Puedo ser infeliz en el Palacio de Buckingham? Sí, sí tengo una actitud de infelicidad. O sea, las cosas o lo externo no debe ser la causa de tu felicidad. Tu felicidad es como tu actitud. Lo dice el budismo muy padre. O sea, le pregunto a un maestro zen que se está casi muriendo y pudriendo en vida, ¿cómo está, maestro zen? Y dice él, Buda cara de sol, Buda cara de luna, siempre Buda. O sea, como diciendo, si hay el sol, o sea, si hay bienestar, si hay salud, si hay juventud, si hay riqueza, está bien. Pero si hay escasez, si hay enfermedad, si hay vejez, pues también está bien. Es Job, el libro de Job. Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea Dios. O sea, estos vieron la totalidad. O sea, la totalidad, o sea, la felicidad, que es la totalidad, o la iluminación, no depende de una circunstancia externa de bienestar o de malestar. Bien, pues la tarde de hoy hemos sido felices. Muchas gracias, Beto, por tu presencia. Que no se concluye. Exacto. Gracias. Ojalá. A ti. Gracias. Y estuvo con nosotros Alberto Madero Acuña y ustedes por haber estado atendiendo este espacio. Les digo gracias. Nos encontramos, si la vida nos da en suerte, el próximo lunes. Hasta entonces. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.